como dice el pastor Iván, dice que habló de gobierno, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de autogobierno. Entonces vamos a ver la primera pregunta, si quieres vamos a pasar a la siguiente con una pregunta sencilla. ¿Qué es gobierno? Realmente yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí gobierno era una palabra negativa, ¿sí? Uno pensaba como, sí, política, se roban la plata, impuestos y no hay nada de retorno. Entonces, yo no, bueno, digamos que yo sí he sido votante, pero por ejemplo mis papás nunca votaron, entonces como que era algo allá lejos. Y gobierno y Dios menos, o sea, como que no mezclaba las dos cosas, porque pues una cosa es la religión, si lo podemos decir así, y otra cosa es el gobierno, que son las cosas importantes de por allá de la política. Pero Ivancito pues lo ha hecho muy bien esta tarde y nos ha explicado y nos ha mostrado de manera muy especial en la palabra que el gobierno nace en Dios, ¿sí? Y es ahí donde podemos ver que todas las fases o todas las esferas de gobierno vienen y comienzan en Dios. Yo traje una definición por el diccionario Webster. Dice el ejercicio, ¿qué es el gobierno? El ejercicio de la autoridad, la dirección y la moderación ejercida sobre las acciones de los hombres en comunidades, sociedades o estados, la administración de los asuntos públicos de acuerdo con la Constitución, las leyes y los usos establecidos o mediante dictos arbitrarios. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, ahora bueno, que ya respondimos qué es gobierno, la pregunta es ¿qué es autogobierno? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es autogobierno? Administrar su cuerpo. Administrar su cuerpo, puede ser. ¿Quién más? Tenía un niño un carro. El auto del gobierno. Sí. Sí, es verdad. Alguien chiquito lo leyó hoy y me dijo, ¿vas a hablar del auto de un gobierno? ¿No? ¿Quién más? ¿Qué es autogobierno? Entonces, la definición decía que era como ejercer autoridad, ¿cierto? Que uno mismo se ejerce la autoridad. Bueno, va por ahí, ¿sí? ¿Quién más? Autocontrol. Es parecido, digamos, ahorita vamos a ver como diferencias, ¿sí? Bueno, es válido lo que decimos. Realmente el autogobierno es un principio que Dios estableció de gobierno para las naciones. Comienza en el individuo, pero va hacia afuera en todas las esferas. Entonces, si quieres, vamos a ver una frase de Hugo Grotius. Imagínate, esto es de 1654, hace poquito, y todavía no hemos aprendido. Dice: quien no sabe gobernar un reino no puede manejar una provincia, ni puede manejar una provincia quien no sabe ordenar una ciudad, ni puede ordenar una ciudad quien no sabe regular una aldea, ni puede regular una aldea quien no sabe guiar una familia, ni puede gobernar bien una familia quien no sabe gobernarse a sí mismo, ni puede nadie gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea su señor y su voluntad y apetito sus vasallos, ni puede la razón gobernar a menos que ella misma sea gobernada por Dios y totalmente le obedezca. Sigamos al Entonces, aquí qué pena que lo tengo en inglés, pero aquí todos saben inglés. Entonces vemos Vayan tomando fotos. vemos muy especial aquí en esta gráfica que va de adentro hacia afuera y comienza en Dios, ¿sí? Como ya lo vimos con Ivancito, él nos explicó cómo Dios estableció leyes. Gobierno no hay si no hay un legislador, ¿cierto? Si no hay un rey.
Él es el que pone el gobierno, el que desarrolla las leyes y el que juzga. Entonces, comenzamos en Dios y por eso la importancia del gobierno. Y va hacia afuera, entonces comienza en Dios, en el individuo, y luego, bueno, de pronto nos alineamos más con esta parte, en la casa, en el hogar de la familia, en la ciudad, en el país, bueno, en el estado o en la nación. Entonces, debemos entender que siempre va de adentro hacia afuera. Normalmente, como lo vivimos en nuestra sociedad, queremos siempre que sea de afuera hacia adentro. Y ese es el problema. Por eso es que no tengo nada en contra de las marchas, pero las marchas que hacemos no son muy efectivas. Más que sentar un presente que uno no está de acuerdo, de ahí para allá no sirve para nada más, ¿sí? Porque se necesita trabajar de adentro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos como ciudadanos? Es que allá, ¿cierto? El gobierno, el presidente, el alcalde, el gobernador. El esposo. O sea, todos. El esposo, mira, Bueno, dijo, fue culpa de la otra. Siempre la culpa es de alguien más. Siempre la culpa es de otro. O sea, nunca nos miramos a nosotros. Es que en el gobierno, pero por allá yo también tengo mis torcidos, mi negocio raro, o no pago impuestos, ¿qué debo hacer? Entonces, no podemos esperar que las cosas cambien allá en ese estado de nación si no cambiamos primero nosotros internamente, ¿sí? ¿Cómo vamos a querer, y lo decía muy bien en la frase anterior, ¿no? ¿Cómo podemos tener una familia si no nos podemos gobernar a nosotros mismos? Pasemos al siguiente. Miremos este versículo, dice, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Carolina. Pero ahí. Ahí, sí. Sí, sí. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Buenísimo. ¿Quién de aquí ha perdido los estribos alguna vez? Todos. Nadie. ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra vida porque no podemos autocontrolarnos? Y bueno, puede que podamos referirnos como a perder el genio, pero no se trata solo de eso. ¿A cuántos como hombres se nos va la mirada para otra mujer? ¿Sí? ¿O cuántos en nuestro trabajo no somos diligentes? ¿O no cumplimos las tareas que tenemos que hacer? Eso es enseñorearse de su espíritu. O bueno, no sé si alguien tiene otra versión que podamos leer por ahí. Proverbios 16:32. Si alguien me ayuda a buscar mientras tanto. Pero básicamente, ¿por qué se acaba un matrimonio? ¿Por qué se acaba una familia? ¿Por qué se destruye una nación? Por las peleas, por la infidelidad, Exacto, por las peleas, por la infidelidad. ¿Por qué peleamos? Por la dureza del corazón. Por querer tal vez hacer nuestra propia voluntad. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros podamos autogobernarnos. Pero ¿qué significa eso? Vamos a seguir hacia el siguiente versículo. Esto es lo contrario de lo que podríamos decir autogobierno. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Lo que se le daba la gana. Lo que se da la gana. Sí, para decirlo. Entonces podemos decir que podríamos tener un autogobierno cristiano,
¿sí? Y un autogobierno no cristiano. El no cristiano sería este. Claro. Yo hago lo que me parece, ¿sí? Lo que yo siento, lo que me gusta, lo que de pronto he recibido de otros y me ha hecho clic, entonces lo tomo y vivo de acuerdo a esas leyes, que son leyes de quién, leyes humanas, leyes propias. Pero el autogobierno cristiano está basado en, primero, Dios y en sus leyes, ¿sí? Entonces, es muy diferente a otras palabras que vamos a ver. Si quieres sigamos a la siguiente. Bueno, aquí yo, para enfatizar un poquito, dice, cuando no hay rey ni leyes, entonces somos esclavos de nuestras pasiones, nuestros deseos y sentimientos. Es impresionante cómo en el día de hoy se le da tanto énfasis a los sentimientos. Es que yo me siento tal cosa. Entonces ya no hay ley, sino que la ley son mis propios sentimientos. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso, o sea, es malo. O sea, nuestra naturaleza humana es mala, pero queremos obedecer a esa naturaleza humana, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, ¿sí? A la pasión desenfrenada, entonces ahora le ponemos nombre, ¿sí? LGBT, lo que sea. Le ponemos nombre y ahora queremos aceptarlo como algo bueno porque es algo que yo siento. Entonces esa es mi ley. Yo hago lo que a mí se me da la gana y nadie puede a mí venirme a decirme que no, porque es lo que yo siento. Entonces es un problema. Tenemos, dice la Biblia que ahí está la ley del pecado, ¿sí? Tenemos esa ley del pecado en nuestras vidas. Y esa ley del pecado, Cristo ha venido a romperla para poner la ley, su ley en nuestros corazones. Entonces, es importante que entendamos que no podemos simplemente dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestras pasiones. Bueno, en los matrimonios, ¿no? Es muy fácil. No es que se nos acabó el amor. Y ahora es que le echó el ojo a otra. Claro. Y se le fue el amor para el otro lado. Uno no decide de quién se enamora. Uno no decide de quién se enamora. Entonces, es muy fácil, pero ¿no creen ustedes que eso es algo terrible? Porque nos trae frustración, nos trae tristeza, dolor. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es agradable, es perfecta. O sea, nadie puede decir que haciendo la voluntad de Dios va a tener tristeza. O ustedes han experimentado algo diferente. Cada vez que podemos hacer la voluntad de Dios, ¿cómo nos sentimos? Bien. En paz. En gozo. La Biblia dice que vamos a tener gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, en completa paz. Y es lo que Dios anhela y desea para nosotros. Y es su ley, porque su ley es buena. Porque las leyes son dadas por Dios, pero no solo es un Dios allá lejano, tirano, sino es un Dios bueno, un Dios que nos ama. Y las leyes que Él nos da para autogobernarnos son leyes que nos van a traer gozo y paz. Entonces, bueno, sigamos. Aquí es importante resaltar qué es lo que pasa cuando no tenemos autogobierno. Entonces, cuando tenemos autogobierno es cuando yo no necesito que nadie más afuera me diga yo cómo debo comportarme, sino que Dios directamente conmigo, en mi espíritu y a través de la palabra de Dios, entonces me enseña. Yo aprendo no robar, no robo, no matar, no mato, no adulterar, no adultero, y no tengo que tener un policía al lado, ¿cierto? Que me diga, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Sino que yo directamente delante de Dios tengo la capacidad de caminar derechito sin que nadie me lo diga. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo no soy capaz de autogobernar? ¿Qué pasa con los hijos, por ejemplo?
Leyes. Varita. ¿Qué pasa con los hijos? Cuando uno les dice, uno les da la instrucción, no sé, tiende tu cama y uno espera pacientemente que tienda la cama, uno va y mira, no, todavía no tengo, da una vuelta, bueno, hijo, Ya voy, ya voy, Claro, sí, no. sí, ya voy. Entonces otra vez, hijo, te dije que tendieras la cama, ¿qué pasó? Ah, sí, espera, termino esto. Entonces, y nada, entonces la tercera, ¿no? Y strike. Hijo, ¿qué pasó? Sí, ya voy. Entonces ahí es cuando uno es papá, entonces, bueno, hijo, ¿qué pasa? Si no vas a tender la cama, entonces advertencia, consecuencia. Claro. Es un proceso, si ustedes dan cuenta, largo, aburridor, cansón, que no le va bien a él y no le va bien a uno, que si él desde el principio hubiera aceptado la ley que le dio su papá y hubiera obedecido y se hubiera autogobernado, entonces todo hubiera salido bien. ¿Quieres decir algo? Sí, que iba a dar un ejemplo con los hijos en cuanto a cómo ejercer el autogobierno o el gobierno externo. Entonces hay instrucciones sencillas que uno puede empezar a dar donde ellos pueden ejercer autogobierno. Por ejemplo, puedes salir al parque y vuelves en 1 hora. Yo, si soy un buen gobernante de mi hogar, pues le di reloj para que puedan medir la hora, ¿verdad? Porque pues los niños no tienen un conocimiento claro del tiempo. Entonces, yo le estoy dando la oportunidad de que él vaya, se autogobierne y cuando escuche el ti en 1 hora, vuelva, ¿cierto? No volvió. Entonces yo le digo, tengo que ejercer contigo gobierno externo. ¿Cómo es ese gobierno externo? Que delante de todos los amigos me toca salir al parque. ¡Ian! ¡Éntrese! ¿Sí? Y se los digo porque muchas veces la realidad del gobierno externo es que es algo que alguien tiene que hacer sobre nosotros para que nosotros cumplamos y que por lo general es más desagradable que tener que uno volver y que nadie le diga a que delante de todos les tengan uno que estar diciendo que se entre porque uno no es capaz de entrarse solo, ¿verdad? Y esto es, digamos, como una línea sencilla, pero es entender que el gobierno externo siempre nos quita libertad y siempre se siente una presión de alguien más sobre tu vida para que hagas lo que ya sabías que tenías que hacer. Entonces, ese es un ejemplo sencillo y yo recuerdo decirle a Ian, tienes 2 opciones, ¿cuál te gusta más? ¿Venirte solito como un chino grande o que yo salga y te grite desde el balcón que te entres? No, con el reloj. Pues a la hora nunca me tocó gritarle, pero por la vergüenza de que el gobierno externo, ¿verdad?, tuviera que salir por el balcón. Entonces, esa es la función del gobierno externo, hacer que se cumpla algo que yo voluntariamente no quise cumplir. Gracias, amor. Entonces, bueno, dice, cuando tenemos autogobierno en nuestras vidas, entonces hay menos necesidad de control del gobierno civil, ¿cierto? Entonces, si yo conozco las leyes de mi ciudad, de mi país, entonces, si las cumplo, no voy a tener a nadie detrás mío, ¿cierto? No va a estar el policía, la DIAN, no, nadie va a estar detrás. El gobierno, como lo dijimos, el autogobierno está sujeto a las leyes de Dios, ¿sí? Mientras que el gobierno externo está sujeto a las leyes de los hombres. Si yo no quiero autogobernarme, pues simplemente en algún momento va a tener alguien más que ejercer ese gobierno externo sobre mi vida. Sigamos. Entonces, bueno, aquí queríamos aclarar otras definiciones, por ejemplo, como el autocontrol, la autodisciplina y el autogobierno humano. Bueno, eso más o menos ya lo explicamos, pero el autocontrol, ¿sí? Entonces yo puedo, no sé, poder evitar, digamos, que se me salte la piedra, ¿cierto? Entonces tengo autocontrol. Autodisciplina, entonces soy muy disciplinado en mi ejercicio, que hoy en día está muy de moda hacer fit y live y todo eso. Entonces, todas las mañanas me levanto a las 4 de la mañana, hago lo que llaman el Miracle Morning, entonces hago toda la rutina, y bien, pues digamos que soy una persona disciplinada, pero es diferente, o sea, digamos que eso sirve, si lo pueden hacer,
háganlo, pero no tiene que ver con la ley de Dios. Entonces el autogobierno va directamente enlazado con lo que Dios nos ha mandado. Entonces, no sé, el que va al gimnasio, como lo dije ahora, entonces que el que va al gimnasio está juicioso, pero a la vez que es disciplinado en su quehacer, también le va echando el ojo a otras chicas, ¿sí me va a entender? Entonces, está por un lado disciplinado Con sus propios días. y por otro lado con su propia ley, porque no está siendo dirigido con la palabra de Dios. Entonces, a lo que le parece bueno, lo hace con disciplina, y lo que no le parece, pues que sea grave, entonces lo sigue haciendo por otro lado. Entonces es importante entender la diferencia. Y otro que quería agregar, que está en la Biblia, es lo que llamamos el dominio propio, que también lo dicen los dones del Espíritu, que la templanza. Pero entonces, esa va también al individuo, pero recordemos que el autogobierno va en todas las esferas, ¿sí? Dios, por su Espíritu Santo, me ayuda a tener dominio propio, pero también el autogobierno va hacia afuera, hacia mi familia, hacia todos los estados. Entonces, sigamos. Entonces, ¿para qué es el autogobierno? Sigamos con el siguiente slide. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué pena que yo siempre uso Reina Valera. Entonces, básicamente, somos esclavos de aquello que obedecemos, ¿sí? Entonces, si obedecemos al pecado, a nuestra vieja naturaleza, a nuestras emociones, pues vamos a ser esclavos de eso, ¿sí? Y dice que si obedecemos a Dios, somos libertados del pecado y llegamos a ser siervos de la justicia. Seremos, en otras palabras, libres, ¿sí? Cuando somos esclavos de Cristo, somos verdaderamente libres. Cuando el Señor dijo, ¿no?, que si el Señor los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en el mundo hay una concepción muy equivocada de libertad, y se piensa que libertad es hacer lo que vimos en el otro pasaje, lo que se me da la gana. Eso no es libertad, eso es estar esclavo de tu propio pecado. Pero cuando estamos en Cristo, entonces podemos ser verdaderamente libres y podemos obedecer voluntariamente a Dios. Esa es la definición del autogobierno. Cuando podemos voluntariamente decir, sí, Señor, yo quiero obedecer tu ley, esa es la verdadera libertad y ese es el autogobierno. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y de ahí para adelante. Si podemos vivir de esa manera, ¿cómo sería este mundo? Si cada uno se ocupara de su propio autogobierno, si nadie tuviera que decirle a uno cómo serían las cosas, sería distinto. Entonces ya no estaríamos pensando a quién vamos a elegir para que cambie todas las cosas, sino como cambiamos todas las cosas desde las familias, entonces todo va a cambiar. Sigamos. ¿Y cómo vivir con autogobierno? Miremos el siguiente, por favor. Entonces, aquí ya vamos concluyendo. Dice, ¿cómo vivir con autogobierno? Reconocer el señorío de Cristo. A ver si me van ayudando buscando estos pasajes. Alguien que me lea, me ayuda a leer Romanos 10:9. Dale. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este versículo es muy conocido, ¿cierto? Lo usamos mucho para el tema de evangelismo, pero hay una palabra muy importante: si confías que Jesús es el Señor, ¿sí? Cuando decimos que Jesús es el Señor, decimos que Él es el que gobierna, Él es el dueño, Él es el que dice, Él es el que manda, ¿cierto? Y es importante que digamos, ¿qué podríamos decir de una persona que no conoce a Dios o no conoce los principios de Dios? No puede llegar a cumplir el autogobierno. Podría tener autodisciplina, podría tener autocontrol, pero nunca va a poder autogobernarse de manera cristiana, porque el autogobierno cristiano parte de Dios y de sus leyes. Entonces necesitamos primero llegar al Señor y decir: Señor, yo creo que tú eres el Rey, que tú gobiernas, y yo me someto voluntariamente a tu voluntad. Ahora yo quiero seguirte, quiero servirte. ¿Qué hago? Señor, dime y yo te sigo. Entonces es importante entender que parte de ese principio, no podemos autogobernarnos simplemente de manera humana. Reconocer que ese Rey es bueno. Romanos 12:2, ya lo hemos más o menos mencionado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es muy importante no solo conocer a Dios, sino entender cómo es ese Dios. Ese Dios es bueno, Dios me ama. Y lo que Él me pide, la Biblia también dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, no son una carga. Y Él esos mandamientos me los da para bendecirme, para traerme gozo, ya como lo habíamos mencionado. Conocer y atesorar la ley de Dios en mi corazón, dice. Aquí la tengo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si Dios es bueno, si Dios me ama, entonces yo quiero conocer lo que Él quiere decir, ¿cierto? Como, no sé, tal vez como la carta de un padre que falleció con sus últimos deseos y queremos leerla, queremos saber qué dijo mi padre, cómo puedo yo hacer algo que tal vez nunca hice en vida de mi padre, pero ahora que falleció, ¿cómo puedo? Entonces estamos interesados y decimos: yo quiero hacer la voluntad de mi padre. Pero nuestro Padre vive y nos da leyes, y Él nos ama y nos dice cómo debemos vivir. Y debemos, como dice el rey David, no solo es, bueno, nos toca hacer esto, no. ¿Cuál es la voluntad de ese Dios que nos ama y cómo podemos responder con amor a Dios y decir: amo tu ley, amo lo que tú dices, quiero cumplir todo lo que tú me mandas? Y vivir por fe. Y con esto terminamos, creyendo todo lo que Dios ha ganado por mí. Antes de terminar con eso, quería leer en Romanos 7. Qué pena que vamos a leer unos pasajes larguitos. Aquí el pastor Iván les da Biblia, entonces eso está bien. Romanos 7, 19 al 24, si alguien me ayuda a leerlo. Romanos 7, 19 al 24. Dice 19 al 24. Sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Hasta dónde? Perdón. 24. Okay. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No se han sentido ustedes alguna vez así? Solo yo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No nos pasa eso muchas veces a nosotros como hijos de Dios? Aún conociendo su voluntad,
aún viviendo en sus caminos, aún orando, pero hay una ley, una naturaleza caída que nos incomoda, ¿cierto? Y no nos deja vivir como quisiéramos. Y bueno, realmente de tarea les dejaría Romanos 5, 6, 7 y 8, que habla de todo este tema y es espectacular. Yo creo que muchos predicadores dicen que si les dejaran un versículo, si les tocara irse para una isla y llevarse solo un capítulo, se llevarían a Romanos 8. Entonces, eso es algo que debemos repasar y repasar, y de hecho vamos a terminar con Romanos 8, del 1 al 13. Voy a leerlo acá. Versión Reina Valera dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí podríamos seguir, pero concluimos con esto. Tenemos que vivir por fe. Dios ya lo hizo todo. Él fue a la cruz, Él condenó el pecado en la cruz, y dice la palabra que el pecado no se enseñoreará a nosotros. O sea, ya no hay ese gobierno sobre nuestras vidas. Tenemos un nuevo gobierno, el gobierno de Cristo. ¿Dónde fallamos? Que no lo creemos. Dios ya lo hizo. Y hay una ilustración muy bella y es simple. El Señor les dijo a los israelitas: vayan, ya les entregué la tierra. ¿Ellos ya estaban allá? No. Pero el Señor les dijo: ya les entregué la tierra, vayan. El Señor ya nos dijo a nosotros: ya vencí el pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ya ustedes son libres para vivir en la justicia. Y si lo creemos, podemos caminar en esa justicia, en ese autogobierno. Y podemos gozarnos en la ley, como decía David: cuánto amo tu ley, cuánto amo tus mandamientos, y vivimos en esos pasos. Entonces, voy a invitar a mi esposita que nos ayude ahora para terminar.